Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Cuando Eisenmiller me preguntó cómo me había ido en el examen de ingreso a la universidad, fingí que no me había ido bien. Puse una expresión triste, suspiré y le dije que me había puesto muy nerviosa durante la prueba. Le conté que apenas había obtenido suficiente puntaje para entrar a una universidad de segunda categoría. Eisen, ¿volverías a presentar el examen conmigo?, le pregunté. Antes del examen, cuando me sentía abrumada y asustada, él me había prometido que si yo no lograba un buen resultado, él lo volvería a hacer conmigo. Me lo dijo mirándome a los ojos, con tanta sinceridad y seguridad. Aún recuerdo lo genuino que parecía. En ese momento, casi me hizo llorar. Pero ahora, solo estaba bromeando. No había fallado en realidad. Lo dije como una tontería, sin pensar. Aunque lo hubiera hecho mal, jamás podría pedirle que pasara por todo eso de nuevo solo por mí. Sería demasiado. Por un instante, creí ver un destello de culpa en los ojos de Eisen, pero desapareció rápidamente. En su lugar, soltó un suspiro silencioso, como si se hubiera quitado de encima una gran carga. Su voz era tranquila, pero tenía un tono un poco arrogante. Lena, dijo, lo siento. Pero no puedo arriesgar mi futuro por algo así. Terminemos. Chloe y yo ya decidimos, iremos juntos a la Universidad Hank. Tal vez esto simplemente era lo que tenía que pasar. Espero que puedas aceptarlo pronto. Me quedé completamente en shock. No sabía qué decir. Me había imaginado 100 formas diferentes en las que podría responder. Tal vez me diría, está bien, repetiré el examen contigo, o no te preocupes, te esperaré en la universidad. Incluso pensé que podría reírse y decirme que sabía que estaba mintiendo. Pero en lugar de eso, me creyó. Sin dudar. Sin hacer preguntas. Como si estuviera esperando que fallara. Ese ya no era el Eisen que yo conocía, el chico dulce y atento que siempre estuvo a mi lado. Ahora me miraba con una expresión fría y distante. Perdón si suena duro, continuó. Pero algunas personas simplemente no están hechas para los grandes exámenes. Se asustan y fallan. Incluso si repites el año, puede que no mejores. Deberías conformarte con una universidad de segunda categoría. Chloe y yo sacamos más de 600 puntos. Vamos a ir a la Universidad Hank. Así se dieron las cosas. Supongo que nunca estuvimos destinados a estar juntos. Abrí la boca, pero no pude decir ni una palabra. ¿De verdad este era Eisenmiller? ¿El mismo chico que caminaba conmigo a casa bajo la lluvia? ¿El que se sentaba a mi lado para estudiar hasta tarde? ¿El que compartía todos sus sueños conmigo y me prometía que estudiaríamos juntos en Kioto? Siempre hablábamos de nuestro futuro, cómo viviríamos, qué estudiaríamos, cómo creceríamos uno al lado del otro. Me había imaginado toda una vida con él. Pero ahora, ese sueño se había esfumado. Todo por una mentira que dije en broma sobre mi puntaje. Sentí la garganta seca. La voz me temblaba. ¿Hace cuánto que tú y Chloe están juntos?, pregunté. Él suspiró y me lanzó una mirada que casi parecía de lástima. ¿Realmente importa ahora?, dijo. No vamos a volver. Chloe y yo estamos avanzando. Tú y yo. Se acabó. Es una lástima, en verdad. Negó con la cabeza como si de verdad lo lamentara, y luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé ahí, congelada. En clase, siempre ocupaba el primer puesto. Eisen era segundo. Chloe, tercera. Siempre supe que Chloe sentía algo por Eisen. Se esforzaba por llamar su atención, apareciendo cada vez que él estaba cerca, tratando de meterse en su vida, igual que Eisen solía hacerlo conmigo. Pero Eisen solo tenía ojos para mí. Nunca le presté mucha atención a Chloe. Mantenía mi distancia. Quizás fui demasiado fría. Chloe hizo de todo para sacarme del camino. Incluso esparció rumores de que yo robaba, se alió con otros estudiantes para excluirme y trató lo que pudo para hacerme quedar mal. Pero nada funcionó. Me mantuve en la cima.
trabajé duro y conservé mi lugar. En nuestro último año, lo único que importaban eran las calificaciones. Recuerdo que una vez, Isen la confrontó delante de mí. Lena es la única que me importa, le dijo. Deja de hacer esos jueguitos. Solo te estás haciendo quedar en ridículo. Chloe se vio avergonzada, se mordió el labio y se fue. Pero no se rindió. Volvió con más fuerza, estudiando más que nunca para alcanzarnos. Y ahora había ganado. Con el tiempo, Chloe empezó a alcanzar las calificaciones de Isen. Trabajaba duro, muy duro. Pero sin importar cuánto se esforzaran los dos, yo seguía por delante. Era como si yo fuera una montaña que no podían escalar. A veces, Isen suspiraba y me decía, Lena, ¿cómo puedes ser buena en todo? No importa cuánto estudie, nunca logro superarte. Ni siquiera acercarme. Me hace sentir que no soy lo suficientemente bueno. Yo solo sonreía en silencio, pero en el fondo sabía que esas palabras no eran solo bromas. Había escuchado rumores en la escuela, gente llamando a Isen el eterno segundo lugar. Eso debía dolerle, aunque nunca lo demostrara. Para hacerlo sentir mejor, a veces me contenía en los exámenes a propósito. Solo lo justo para dejarlo en primer lugar. Quería que se sintiera feliz, que sintiera que también había logrado algo. Pero nuestro profesor de aula lo notó. Una vez me llamó aparte y me dijo, Lena, no asustes así a los demás. Isen tiene un corazón muy sensible. Solo lo hice 1 o 2 veces. Si lo hubiera seguido haciendo, probablemente nos habría separado. Tal vez por eso Isen realmente creyó que me había ido mal en el examen de ingreso a la universidad. En ese momento, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. El chat grupal de la clase estaba explotando con todos publicando sus calificaciones. Los sonidos de notificaciones me sacaron de mis pensamientos. Lo abrí. Isen acababa de compartir su puntaje, 652. Una calificación fuerte, lo suficientemente buena para entrar a casi cualquier universidad, excepto quizás las 2 más prestigiosas. Justo después, Chloe publicó la suya, 649. Otro puntaje impresionante. Todos comenzaron a inundar el chat con felicitaciones. Entonces alguien preguntó, oigan, ¿y el puntaje de Lena Scott? Es nuestra mejor estudiante. ¿Por qué no lo ha publicado aún? Otro compañero bromeó, no me digan que es la mejor del país. Aunque no lo sea, seguro aún está kilómetros por delante de nosotros. De la nada, Isen respondió, algo totalmente fuera de su carácter. No, escribió rápidamente. No le fue bien. No le pregunten por eso. Y entonces. Silencio. El chat se quedó completamente callado. Solté una risa amarga. Así que, de verdad quería que fracasara. Tal vez todo este tiempo había guardado algún tipo de resentimiento. Justo entonces, mi teléfono sonó fuertemente. Era mi profesor de aula. Contesté rápido. Lena, tronó. ¿Qué es esa tontería en el chat del grupo sobre que te fue mal en el examen? ¿Quién dijo esa basura? Dime tu puntaje real, ahora mismo. Traté de calmarlo. Saqué 708, dije suavemente. Pero lamentablemente, no soy la mejor calificada de este año. Soltó un gran suspiro. Lo sabía. Eres la mejor estudiante que he enseñado en toda mi carrera. Después de colgar, sentí un extraño vacío. Cada paso después de conocer los resultados del examen, postular a la universidad, hacer planes de viaje, comprar útiles, me los había imaginado haciéndolos con Isen. Habíamos planeado visitar ciudades del sur, escalar las 5 grandes montañas, ver la belleza de Onsan juntos antes de que comenzaran las clases. Se suponía que íbamos a ir a Kioto. Uno al lado del otro. Pero ahora, él tenía a otra persona. El cambio repentino de Isen me golpeó con fuerza. ¿Cómo puede alguien pasar de amarte a alejarse tan fácilmente, como si apagara un interruptor? No me sentía completamente destrozada. Era más bien un dolor profundo y pesado. Una sensación de haber sido reemplazada. Tal vez Isen tenía razón. Tal vez ya no íbamos por el mismo camino.
Esa noche, al llegar a casa, mi mamá me recibió con una gran sonrisa. Se la notaba emocionada. «¿Adivina qué?», dijo. «Te encontré a un futuro compañero. ¿Recuerdas al hijo de nuestra vecina, el que va a la preparatoria número 1? Le fue aún mejor que a ti. Es el mejor calificado de este año. Su mamá nos invitó a cenar esta noche. Ustedes dos serán compañeros de nuevo». De inmediato, una cara apareció en mi mente, y me hizo hervir la sangre. Blake King. Desde la primaria hasta la secundaria, ese chico siempre competía conmigo. Ya fuera en deportes, estudios o concursos al azar, siempre estábamos codo a codo. A veces él ganaba, a veces yo. Pero en educación física, nunca me venció. En la secundaria, él era más bajo que yo, y siempre lo superaba en las carreras y los saltos largos. Incluso gané cuando peleamos, literalmente. No podía tocarme. Después de la secundaria, Blake y yo terminamos en preparatorias diferentes. Él fue a la preparatoria número 1 y yo a la número 13. Como ambos vivíamos en los dormitorios escolares, rara vez regresábamos a casa. En esos 3 años, no lo vi ni una sola vez. Solo escuchaba de vez en cuando que seguía yéndole bien. Que aún se mantenía a la par conmigo académicamente, como siempre. Esa noche, cuando mi madre y yo fuimos a su casa a cenar, me quedé completamente impactada al verlo de nuevo. En la secundaria, Blake y yo éramos casi de la misma estatura. Ahora, él era casi una cabeza más alto que yo. Ya no tenía esa energía infantil de antes. En cambio, se veía tranquilo y maduro. Su piel se había aclarado, sus rasgos se habían definido, por fin había crecido en su propio cuerpo. Con unas gafas sencillas y limpias, transmitía una vibra serena y segura. Su mamá nos recibió con la sonrisa más grande. No dejaba de servirme comida como si yo fuera parte de la familia. «Lena, lo hiciste excelente en los exámenes», dijo con calidez. «Parece que ustedes dos volverán a ser compañeros. ¿Ya decidiste, Tingua o Beida? Aunque vayan a escuelas distintas, están cerca. Podrán cuidarse el uno al otro». De repente, Blake levantó la mirada y dijo en voz baja: «Mamá, ella no puede comer picante». Su mamá se detuvo un segundo, luego volvió a sonreír rápidamente. «Oh, no te preocupes, también hay comida sin picante. Prueba la pierna de pollo». Lo miré, sorprendida. No esperaba que recordara algo tan pequeño. En la secundaria, los palitos picantes eran la moda. Todos estaban obsesionados con ellos. Pero yo no podía comerlos en absoluto. Cada vez que lo intentaba, me salían granos y llagas horribles en la boca. Blake lo sabía, pero igual le encantaba molestarme. Comía esos palitos frente a mí, resoplando y bufando como si le ardiera la boca, solo para provocarme. Yo siempre le daba un manotazo, pero él nunca paraba. Era como si viviera para fastidiarme. Incluso ahora, nada ha cambiado, todavía no puedo comer nada picante. Después de la cena, mientras nuestros padres conversaban en la sala, Blake y yo salimos a caminar. No podía evitar pensar en cómo solía ser, siempre molestándome, bromeando hasta que yo le hacía una llave al cuello y lo amenazaba. Él siempre reía, levantaba las manos y se disculpaba. Solo para empezar otra vez al día siguiente. Ahora, al mirarlo hacia arriba, me di cuenta de algo gracioso. Probablemente ya ni siquiera podría alcanzarle el cuello. Los chicos realmente crecen de formas muy extrañas. «Lena, agrégame en WeChat», dijo. Incluso su voz había cambiado. Era profunda, suave, como una brisa sobre un lago tranquilo. «Oh, claro», respondí, agregándolo. Su nombre de usuario apareció, Harvest. Parpadeé. No esperaba que se convirtiera en alguien tan calmado, tan maduro. No se parecía en nada al niño con el que solía pelear en el recreo. «¿A qué escuela piensas ir?», preguntó. «Departamento de Matemáticas en Beida», respondí. «¿Y tú?». Se detuvo y me miró. «Estoy tentado a decir que viste mi solicitud», bromeó. Justo entonces, noté que escondía rápidamente un mensaje en su teléfono, probablemente uno que mi mamá le acababa de enviar. Bajo la suave luz de la luna,
El reflejo de sus gafas brillaba con suavidad. Las grandes mentes piensan igual, Len Scott, dijo con una pequeña sonrisa. ¿Puedo invitarte a un viaje de graduación? Esa noche, me acosté dando vueltas en la cama. En un momento, veía la expresión fría y distante de Ethan Miller. Al siguiente, recordaba la sonrisa amable y pensativa de Blake. El grupo de clase aún estaba lleno de mensajes. Todos emocionados por la fiesta de graduación del día siguiente. Fue entonces cuando mi mejor amiga Grace me escribió: Lena, escuché que no te fue bien en el examen. Si no quieres ir a la fiesta, podemos saltárnosla e ir de compras en su lugar. Me quedé mirando el mensaje un rato. Tal vez sería la última vez que vería a todos juntos. Y siendo sincera, no tenía nada que ocultar. Así que respondí: vamos a la fiesta. Al día siguiente, cuando llegamos al lugar, Grace me dijo que necesitaba ir al baño y me pidió que la esperara afuera. Fue entonces cuando lo vi. Ethan Miller. Acababa de salir del edificio y claramente no esperaba verme ahí. Frunció el ceño en cuanto me vio. Caminó directo hacia mí y me apartó. Lena, dijo con voz baja y molesta. ¿Qué haces aquí? Si alguien pregunta por tu calificación, ¿tu orgullo podrá soportarlo? Lo miré directamente. Incluso ahora, sentía ese extraño vacío entre nosotros, como si ya no reconociera a la persona que tenía delante. Así que este era Ethan Miller. ¿De verdad elegiste a Chloe? Le pregunté. Ethan cerró los ojos y soltó un largo suspiro, como si ya estuviera agotado de mí. Lena, dijo, sé que esto es difícil de aceptar, pero ya no somos compatibles. A partir de ahora viviremos en mundos completamente distintos. Estaremos en escuelas diferentes, rodeados de personas diferentes. Ni siquiera tendremos temas en común de qué hablar. Si seguimos juntos, solo nos iremos alejando cada vez más. Diferente educación, diferentes valores. Todo se vendrá abajo eventualmente. Es mejor enfrentar la verdad ahora. Así era como me veía. Asentí lentamente. Tienes razón, dije en voz baja. No te preocupes, no voy a ir detrás de ti. Justo en ese momento, Grace se acercó. Ella ya sabía que Ethan me había engañado. Le lanzó una mirada fulminante y luego me tomó del brazo. Muévete, dijo fríamente. Los buenos perritos no bloquean el pasillo. El rostro de Ethan se oscureció, pero no dijo ni una palabra. Simplemente nos siguió hacia adentro. El pasillo ya estaba lleno de compañeros de clase. De alguna manera, se había esparcido un rumor que ni siquiera vi venir. La gente susurraba que yo había sacado apenas 500 puntos en el examen de ingreso a la universidad. ¿De verdad se presentó con esa puntuación? Se burló a alguien. ¿No le da miedo que la escupan? No le había contado a nadie sobre esa nota falsa, solo a Ethan. Así que esto era lo que significaba cuando alguien dejaba de preocuparse por ti. No solo te dejaban. También te empujaban y pasaban por encima de ti. Ahora que lo pienso, debí haber estado ciega. Pasé todo mi último año ayudando a Ethan a estudiar, desvelándome para enseñarle día y noche. Grace se quedó a mi lado como un escudo, bloqueando todas las miradas frías. No les hagas caso, me susurró. Los gorriones jamás entenderán los sueños de un cisne. Tú no estás al nivel de esta gente. Luego se inclinó hacia mí con una sonrisa burlona y añadió, y si de verdad sacaste 500 puntos, me como popó al revés. Solté una risa y le di un empujón juguetón. Eres un payaso. Justo cuando levanté la vista, vi a Chloe y a Ethan acercándose, tomados de la mano. Chloe levantaba la barbilla como si fuera una reina. Lena, dijo en voz alta, ¿a qué universidad aplicaste? El salón se quedó en silencio. Todos se giraron a mirarme. Todas las miradas estaban sobre la mejor estudiante que supuestamente había fracasado. Querían humillarme. Mantuve la calma y la miré a los ojos. Una universidad en Kioto, respondí. Chloe y Ethan se miraron con complicidad, sonriendo como si compartieran un chiste privado. Ya no hay muchas universidades en Kioto para las que califiques, dijo Chloe. A menos que sea ese instituto de negocios y comercio.
No respondí, pero Isen intervino con ese tono falso de siempre, fingiendo ayudar. Lena no tiene que ir tan lejos como a Kioto. Hay universidades de segundo nivel bastante decentes en el noroeste. Tal vez ahora le convenga más eso. Chloe se dirigió al grupo y alzó la voz. ¿Alguien conoce buenas universidades de segundo nivel? Ayudemos a la señorita Lena. Antes se creía demasiado buena para ese tipo de escuelas, pero ya es hora de ser realista. Lena, no mantengas la cabeza tan alta. La vida se trata de conocer tus límites, o terminarás haciéndote daño. Grace sabía que no me gustaba discutir en público, así que dio un paso al frente por mí, plantándose firme frente a ellos. Mírenlos bien, dijo, señalándolos con el dedo. Esto es lo que significa ser patético. Algún día se van a arrepentir de esto. Chloe miró sus uñas perfectamente pintadas y soltó un suspiro exagerado. ¿Qué pasa? ¿Lena planea repetir el examen y volver para darnos una cachetada? Sinceramente, dudo vivir lo suficiente para ver eso. Isen, siempre el chico bueno, añadió. Lena, ¿por qué no hablas con ese tal Joy de tu distrito? Sacó una puntuación parecida a la tuya. Tal vez él pueda ayudarte a elegir universidad. No puedes permitirte arruinar tu futuro. Lo miré, con la voz helada. No hace falta. Por primera vez, lo vi con claridad. Isen Miller me parecía un completo desconocido. Tal vez nunca lo conocí realmente. Grace volvió a tomar mi mano. Este lugar apesta, dijo, tirando de mí. Vamos a divertirnos de verdad. Me llevó hacia un grupo que había empezado a jugar verdad o reto. La energía era salvaje y los retos se volvían cada vez más locos. Entonces, la botella giró, y se detuvo en mí. ¿Verdad o reto? Preguntó alguien. Era mi primera vez jugando algo así. Me sentía un poco nerviosa, pero también emocionada. Hace solo unos minutos, alguien del grupo había sido desafiado a besar a un compañero del mismo género durante 3 minutos completos. Todavía estaba tratando de asimilar ese impacto cuando llegó mi turno. Elijo verdad, dije. Al instante, alguien preguntó, Lena, ¿cuál fue tu verdadera puntuación en el examen de ingreso a la universidad? En ese momento, la sala entera quedó en silencio. Cada par de ojos se volvió hacia mí. Nunca había hablado de los rumores sobre que me había ido mal en el examen. La gente había estado adivinando, susurrando, pero ahora esperaban oírlo directamente de mí. Hace unos segundos, todos reían y hablaban fuerte, pero ahora se podía oír caer un alfiler. Isen y Chloe me observaban con atención desde un lado. Antes de que pudiera abrir la boca, Isen se alteró visiblemente. ¿Cuál es el punto de esto? Espetó. Todos saben que a Lena no le fue bien, ¿por qué sacarlo ahora? ¿Quieren herirla a propósito? Chloe puso los ojos en blanco, con sarcasmo en cada palabra. ¿Y por qué te alteras tanto? Siempre la defendías en la escuela. ¿Todavía te preocupas por ella? Isen no respondió. Algo en mi actitud seguramente le pareció extraño. Me veía demasiado tranquila. Nada como la chica nerviosa que una vez le dijo que había fallado el examen. ¿Qué intentas demostrar quedándote callada, Lena? Dijo Chloe con una sonrisa amarga. Solo di el puntaje ya. Deja que todos se rían un rato. Ella estaba disfrutando cada segundo. Durante años se había sentido atrapada en mi sombra, siempre quedando en segundo lugar. Y ahora que pensaba que por fin había fallado, este era su gran momento. Si no lo soltaba ahora, probablemente cargaría esa envidia para siempre. Sí, vamos, Lena, añadió otra voz. Todos morimos por saberlo. Nunca sacaste menos de 680 en ningún examen. ¿De verdad te estrellaste esta vez? ¿Fue por tener novio? ¿Vas a repetir el año? 708, dije con calma. ¿Qué? Alguien exclamó. Miré a mi alrededor y sostuve la mirada de todos. Mi puntuación en el examen fue 708. La sala se congeló. Ni un solo sonido. Los labios de Chloe se entreabrieron por la sorpresa, todavía brillando con su labial. Sus cejas, perfectamente delineadas, se alzaron con incredulidad.
Isen aplastó sin querer la lata de soda que sostenía, el líquido marrón salió burbujeando y le mojó los dedos. «¿Estás bromeando?», soltó Chloe en voz alta. Isen intentó reaccionar rápidamente. «Vamos, Lena», dijo frunciendo el ceño. «Si no te fue bien, admítelo. ¿Para qué mentirle a todos? ¿Incluso a ti misma? Nunca pasaste de 700 en los exámenes de práctica. El examen de este año fue difícil. ¿Quién va a creer que sacaste un 708? Pasemos al siguiente», dijo alguien más. Esa pregunta fue demasiado personal, de todas formas. Chloe soltó un suspiro largo y dramático, pero se relajó un poco cuando Isen le lanzó una mirada tranquilizadora. «Cierto, cierto», dijo asintiendo. «Confiemos en su palabra. Después de todo, es Lena Scott, la niña dorada. ¿De verdad creen que admitiría haber sacado una puntuación en los 500? Sería tan humillante. Si fuera yo, querría desaparecer». Pero alguien al fondo habló finalmente, con voz baja pero firme. ¿No es aún más ridículo pensar que la mejor estudiante de la escuela de repente cayó a los 500? Otra vez, la sala quedó en silencio total. Se podía sentir como el aire cambiaba. Grace, una de las chicas más tranquilas, soltó una pequeña risa mientras miraba los rostros atónitos. «La gente es tan graciosa», susurró. «Su envidia los ha retorcido tanto que ya ni saben que es verdad. ¿Quién está mintiéndose a sí mismo aquí?». Isen no aguantó más. Habló otra vez, visiblemente nervioso. «Cuando vi a Lena después de los resultados, me dijo que le había ido terrible. Casi lloraba. Cualquiera estaría devastado al pasar de la cima al fondo. Solo quería salvar las apariencias. Estuvimos juntos todo el último año, la conozco mejor que nadie». Se dirigió al grupo, tratando de justificarse. Lena siempre se veía tranquila por fuera, pero estaba bajo mucha presión. «Ustedes no lo vieron. Se quebró durante 2 exámenes de práctica. Falló ambas veces. Justo antes del examen real, incluso me preguntó si estaría dispuesto a repetir el año con ella si fallaba. Así de segura estaba de que le iría mal». Isen parecía confundido, casi herido. «Así que sí, no me sorprendió cuando me dijo que su puntuación era baja. Pero ahora no entiendo de dónde viene toda esta seguridad. Ni siquiera me preguntó cuánto saqué antes de hacer ese anuncio. Pero yo ya empezaba a entender de qué se trataba todo esto. Isen había pasado tanto tiempo a mi sombra, que ni siquiera se dio cuenta de lo pesada que esa sombra había sido también para mí. Por fuera, Isen siempre parecía obediente y trabajador. Hacía lo que se esperaba de él. Pero por dentro, algo más estaba creciendo, un resentimiento silencioso. Todos sabían que era uno de los estudiantes más dedicados de nuestra clase. Nadie podía negarlo. Incluso su familia contaba que la luz de su habitación seguía encendida a las 2 de la madrugada, noche tras noche. Mientras tanto, yo seguía una rutina constante, dormía a tiempo, me mantenía tranquila e incluso encontraba momentos para leer libros que no estaban en el programa. Para no hacerle sentir presión, una vez le mentí y le dije que leía esos libros para aliviar el estrés. No quería que pensara que no estaba esforzándose lo suficiente. Isen se veía a sí mismo como alguien fuerte. Pero por más que lo intentara, nunca lograba alcanzarme del todo. Aún así, después de desahogarse, solía bromear diciendo: «Mi novia está en primer lugar. Si lo redondeamos, eso me hace el número 1 también». Pero en el fondo, sabía que no lo creía. Y la verdad es que el esfuerzo no siempre basta. A veces, el talento también cuenta, y eso era algo que Isen nunca quiso aceptar. Muy en el fondo, estaba esperando el día en que yo cayera. El día en que fracasara. Probablemente se imaginaba viéndome desde arriba, con una mirada de lástima, pensando: «¿Ves? La gente no debería volar tan alto o terminará cayendo. Ya aprendiste la lección». Y en cierto modo, tenía razón, él no quería un amor en el que una persona siempre tuviera la ventaja. Quería algo equilibrado, donde estuviéramos en igualdad de condiciones. Yo nunca discutí con él por eso. Recordaba cómo, antes del examen, le pregunté nerviosamente: «Si fracaso, ¿repetirías el año conmigo?».
La verdad es que se lo pregunté porque sabía cuánta presión sentía. Él siempre la cargó más que yo. Y sin dudarlo, me respondió, claro que lo haría. Pero luego, fue él quien me hizo una pregunta aún más difícil: si entraras a la Universidad de Tsinghua o a la de Pekín, ¿renunciarías a eso, por mí? Le respondí con sinceridad, sí, lo haría. Porque para mí, esas universidades famosas no lo eran todo. Hay muchísimas personas exitosas en el mundo que nunca fueron a universidades prestigiosas. Si tienes talento de verdad, brillarás donde sea que vayas. Pero tristemente, Isen nunca me dejó demostrárselo. Nunca me creyó. Ya no tenía ganas de seguir discutiendo. Así que tomé a Grace de la mano y me preparé para irme. Fue entonces cuando alguien se me paró enfrente y dijo, vamos, Lena. Muéstranos tu puntaje. No nos dejes con la duda. No había querido causar una escena, pero quería cerrar este asunto de una vez por todas. Saqué el teléfono, abrí la página oficial del examen y mostré mi resultado. Grace soltó un grito dramático. Dios mío. Realmente sacaste 708. He visto un puntaje de más de 700 con mis propios ojos, y es el de mi mejor amiga. Tengo que tomarle foto a este momento. Todos se quedaron boquiabiertos. Alguien incluso hizo una captura de pantalla y la publicó en el grupo de la clase. ¿Qué demonios? ¿708? A eso llama fracasar. No es solo una diosa. Es una deidad completa. Les dije que no había forma de que Lena sacara en los 500. Más de 700. Nunca había visto eso en la vida real. En cuanto Isen vio el resultado, se dejó caer en su silla. Su rostro se puso rojo, luego pálido, y finalmente de un tono gris enfermizo. Sus labios temblaban, pero no salía palabra alguna. Entonces Chloe se levantó, agitando su teléfono como si hubiera descubierto un escándalo. No puede ser. Eso tiene que ser falso. Con la tecnología de hoy, cualquiera puede hacer una captura de pantalla así. Isen, di algo. No te lo vas a tragar, ¿verdad? Prácticamente estaba gritando, como si yo hubiera engañado al mundo entero. Miren ese 7. Señaló. ¿No parece como si lo hubieran editado desde un 5? Los bordes se ven raros. Las personas se giraron para mirarla, pero esta vez nadie la respaldó. De hecho, la mayoría se alejó de ella en silencio, incómodos. Nadie dijo ni una sola palabra. Fue entonces cuando nuestro profesor jefe apareció en la puerta del aula. Su rostro estaba iluminado de orgullo. Aplaudió para hacer silencio y dijo, compañeros, felicitemos a Lena Scott por obtener la puntuación más alta en la historia de nuestra escuela en el examen de ingreso universitario. El salón estalló en aplausos. La oficina de admisiones de la Universidad de Penn ya se ha puesto en contacto con nosotros por canales oficiales, añadió el maestro con una sonrisa. Y, por supuesto, el resto también hizo un buen trabajo. Felicidades a todos. Los vítores y aplausos llenaron el aula. Isen solo se quedó ahí, en shock total, sin poder moverse. Mientras tanto, Chloe parecía curiosamente tranquila, como si nada hubiera pasado. Se giró hacia las personas a su alrededor y dijo en voz alta, miren, hasta el profesor está de su lado. Todo el mundo sabe que la trata como si fuera su hija. Pero esta vez, ya nadie la escuchaba. Apuesto a que el profesor ya está planeando dejarla repetir el año en su clase, murmuró Chloe en voz alta. Siempre ha tenido grandes esperanzas puestas en ella. No se rendiría tan fácil. Alguien cercano por fin perdió la paciencia. ¿En serio? ¿De verdad crees que el profesor jefe mentiría por Lena? Pero Chloe siguió hablando como si todo lo que decía fuera la pura verdad. Claro que sí. A Lena solo le importa su orgullo. Seguro hicieron algún trato en secreto. Por eso él la apoya, es parte de la farsa. ¿Te estás escuchando?, murmuró alguien más entre dientes. Entonces, de repente, Isen estaba de pie detrás de mí. Su voz era suave, pero tensa. ¿Lena? Sus ojos estaban rojos y llenos de algo que no pude nombrar del todo. ¿Dolor? ¿Rabia? ¿Decepción?
¿Por qué me mentiste?, preguntó. ¿Era solo para verme hacer el ridículo? ¿Te hizo sentir bien? ¿Te pareció gracioso? Su rostro se retorció al hablar, temblando de confusión y traición. ¿Qué significó para ti todo lo que vivimos en la preparatoria? ¿Fui un cero a la izquierda todo el tiempo? Lo miré, de verdad lo miré, y por alguna razón. No sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo aburrimiento. Solté una risita tranquila. Relájate, Isen. Solo era una broma. ¿Cómo iba a saber que te lo ibas a tomar tan en serio? De todas formas, no veías la hora de marcar distancia entre nosotros. ¿No es este el momento que estabas esperando desde siempre? Su rostro se puso blanco como un fantasma. En ese instante, Chloe corrió y lo tomó del brazo. Isen. No dejes que te engañe. Solo está actuando fuerte, está fingiendo todo. Isen se volvió hacia ella, otra vez inseguro. Se notaba la duda en sus ojos. Si vuelves con ella ahora, le advirtió Chloe con voz cortante, solo vas a quedar como un tonto. Mira la captura. Cualquiera ve que es falsa. Yo misma te puedo hacer 100 así en 5 minutos. Se inclinó más cerca. Piénsalo bien. Lena siempre ha sido orgullosa. Todos la han admirado siempre. ¿De verdad crees que podría admitir frente a toda la clase que sacó una nota en los 500? Eso la aplastaría más que nada. Has estado con ella todos los días. Deberías conocerla mejor. Isen bajó la mirada, intentando entender todo. ¿Grace no era buena editando fotos?, preguntó en voz baja. Es solo que, no pensé que llegarías tan lejos, Lena. ¿No te importa lo que pasará cuando se descubra la verdad? Antes de que pudiera responder, Chloe se metió otra vez, aún fingiendo defenderme. Para cuando se sepa, ya estaremos todos en distintas universidades. ¿Quién sabe si nos volveremos a ver alguna vez? Luego sonrió con burla. Y aunque la descubran, no será frente a nadie importante. Su reputación seguirá intacta. Todos seguirán pensando que es perfecta. Intocable. Lena Scott. Me lanzó una sonrisa burlona, tener ese descaro. Eso sí que es digno del título Lena la Grande. Grace y yo nos miramos, completamente atónitas. No hacía falta decir nada. En nuestros ojos se reflejaba lo mismo, total incredulidad. Estos dos tenían una imaginación tan desbordada que casi daba risa. No es de extrañar que fueran buenos en literatura. Pero claramente, las matemáticas y la lógica nunca fueron su fuerte. Ninguna cantidad de estudio los salvó en eso. Isen volvió a mirarme, todavía aferrado a una esperanza. Lena, dijo con suavidad, con todo esto solo te haces daño. Por favor, detente. Postúlate a alguna universidad en Hangzhou, una con requisitos más bajos. Así puedo estar cerca. Todavía puedo cuidarte. Los ojos de Chloe se abrieron como platos, en pánico. Pateó el suelo. Isen, ¿por qué sigues pensando en quedarte cerca de ella? No la quiero ni cerca de mí. Isen intentó calmarla con suavidad. Está bien, tranquila. No te preocupes. Solo va a una universidad de segunda categoría, sin nombre. No es una amenaza. Ella nos ayudó a todos en la prepa, ahora nos toca a nosotros cuidarla en la universidad. Chloe parpadeó, procesando sus palabras, y de repente soltó una carcajada. Grace ya no pudo aguantarse y les lanzó un pulgar hacia arriba con sarcasmo. Ustedes dos son un verdadero espectáculo. Yo negué con la cabeza, perdida en su lógica torcida. Ellos eran los que no podían aceptar la realidad, pero de alguna forma actuaban como si yo fuera la que vivía en una mentira. Lo más curioso era que mi pequeña broma había destrozado a Isen más de lo que jamás imaginé. Isen siempre se tomaba todo muy en serio, especialmente los estudios. Pero Chloe. Ella no solo quería que yo me quedara atrás, necesitaba que fracasara. Su envidia ardía con más fuerza que cualquier sentimiento que Isen pudiera tener. Durante toda la secundaria, durante 3 largos años,
Prácticamente podía sentir su odio cada vez que me miraba. Sus ojos tenían esa amargura punzante, como si le doliera que yo siempre estuviera un paso adelante. La verdad era que, por mucho que se esforzara, simplemente no podía superarme. Cada vez que intentaba arruinarme algo, le salía el tiro por la culata. Al final, siempre era ella quien salía herida. Los celos son algo extraño, es como fingir que eres fuerte cuando en realidad estás asustado. También es como agarrar un cuchillo tan fuerte que terminas cortándote a ti mismo. Y Chloe. Ella era como una hoja salvaje, fuera de control. Seguía intentando herir a los demás con sus palabras y acciones, pero lo único que lograba era lastimarse más y más. Justo en ese momento, nuestro profesor de grupo se acercó y me dio una palmadita suave en el hombro. Lena, dijo con una sonrisa, el equipo de admisiones de la Universidad Payne está aquí. El director quiere que los conozcas. Asentí y lo seguí fuera del salón. Detrás de nosotros, Chloe seguía aferrada a Aizen, susurrándole cosas como si quisiera lavarle el cerebro. Mira el espectáculo que están montando, murmuró. ¿Ahora resulta que viene la Universidad Payne? ¿Por qué no dicen mejor que alguien de Chinoa la está esperando afuera de la escuela? Afuera, vi a Blackekin de pie con el equipo de la universidad. El sol brillaba tan fuerte que tuve que entrecerrar los ojos. La luz se colaba entre las ramas del árbol camper, proyectando sombras sobre la camisa blanca y limpia de Blake. Caminé hasta quedar a su lado. En ese momento tranquilo, finalmente lo sentí, esa sensación de estar en perfecta sintonía con alguien. Como si simplemente nos entendiéramos. Por primera vez, sentí una esperanza real, sincera, sobre lo que podría ser el futuro. Cuando regresamos al salón, Blake y yo empezamos a planear nuestro viaje de graduación. Después de barajar algunas ideas, decidimos ir a Yunnan. Al principio, pensamos que nuestras familias vendrían con nosotros, pero ambas partes se echaron atrás con la misma excusa: hay una brecha generacional, no queremos ser una carga. Admito que a veces los adultos facilitan las cosas sin decir mucho. De repente, Grace nos rogó que la lleváramos. Por favor, dijo dramáticamente, les prometo que no seré una molestia. Ustedes dos son como mi pareja de ensueño. Solo quiero documentar su historia de amor. Me puse roja como un tomate. No digas tonterías, murmuré. Las orejas de Blake también se enrojecieron. Fingió no haber escuchado nada. Grace chilló de emoción, cubriéndose la cara como una fanática. Lena, ya eras increíble, y ahora está Blake, el mejor puntaje de toda la provincia. Si ustedes no se hacen virales, debería ser ilegal. Así que, en vez de ir solo los dos, llevamos a Grace. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión. Caminamos por las calles antiguas de Lijiang, anduvimos en bicicleta alrededor del lago Airig, e hicimos deseos en silencio bajo los picos nevados de la montaña del dragón de Jade. Grace se convirtió en una auténtica bloguera de viajes, grababa todo, narraba como una profesional, y hasta subió algunos videos en línea, con nuestro permiso, claro. Estoy tan emocionada. Gritaba, levantando su cámara nueva. He decidido convertirme en una bloguera que documenta la vida diaria de dos leyendas académicas. Ustedes van a romperla. Y adivina qué, tenía razón. Su primer video se volvió viral. La gente se volvió loca con la cara guapa de Blake. Cuando descubrieron que había entrado a la Universidad South y que fue el mejor puntaje de toda la provincia, los me gusta explotaron. Los comentarios llovieron por miles, que debute ya en un drama. Alguien que lo meta a una serie. Etiqueten al director Jian. Miren a este chico. Y la chica a su lado. ¡Wow! ¡Qué pareja! ¿Son reales o solo quieren fama? Esta bloguera es genial. La toma, el ambiente, todo. Esperen, ¿no dijo que son los dos mejores estudiantes de la provincia? ¿Una pareja de genios? No puede ser. Falso. Solo lo hacen por atención. ¿Y la gente se lo cree? La bandeja de entrada de Grace se llenó de mensajes. Todos querían pruebas de que era real. Finalmente, tuvo que publicar un mensaje aclarando que no era montado. Todo era verdad. Ya son figuras públicas, se rió Grace mientras deslizaba el dedo por su teléfono.
La gente necesita calmarse. Esto es solo un blog de estilo de vida divertido. Déjenlos vivir. A Grace siempre le había encantado tomar fotos y hacer videos. Era increíble en eso, no es de extrañar que su canal se hiciera famoso tan rápido. Su habilidad para editar era de otro nivel, y la gente no podía tener suficiente. Pero mientras los videos de Grace estaban llenos de buenos recuerdos y vibras positivas, un día, por accidente, nos topamos con el canal de Chloe. Resulta que ella también estaba haciendo blogs sobre su vida después de graduarse. Con Isen a su lado. Pero a diferencia del contenido alegre de Grace, los videos de Chloe estaban llenos de negatividad. Casi cada clip encontraba la forma de menospreciarme. En una transmisión en vivo, sonrió a la cámara y dijo, ¿recuerdan a esa estudiante sobresaliente de nuestra escuela? Siempre actuaba como si fuera mejor que los demás. ¿Y saben qué? Fracasó por completo en el examen de ingreso a la universidad. Sacó apenas en los 500. Luego mintió diciendo que había sacado más de 700 solo para salvar las apariencias. Ridículo. Ella y Isen estaban transmitiendo desde su cocina, cocinando algo mientras soltaban indirectas hacia mí. Isen, pásame la pimienta, dijo dulcemente, como si solo tuvieran una charla casual. Pero todo estaba claramente planeado para humillarme. Los comentarios no paraban de llegar. ¿De quién están hablando? Muero por saber. Dios, seguro era la reina del colegio, tan bonita e inteligente. Está radiante. Esta chica tiene energía de protagonista. Chloe había puesto el filtro de belleza al máximo. Honestamente, ya ni siquiera se parecía a ella misma. Mientras cortaba vegetales para un plato frío, seguía hablando. ¿Quieren oír algo gracioso? En la escuela, Isen le ayudó con unas preguntas y ella de inmediato pensó que él estaba interesado. Incluso le pidió que repitiera un año solo para estar con ella. Isen sacó un 652. ¿Por qué lo haría? Eso me dolió. Y empeoró. Los comentarios se volvieron crueles. Qué ilusa. Seguro se le frió el cerebro de tanto estudiar. Suena desesperada y patética. Isen simplemente estaba ahí, pasándole los condimentos, fingiendo que se concentraba en cocinar. En cámara, parecían la pareja perfecta. Pero luego miró la pantalla y añadió, nunca conocí a alguien tan ridícula. Honestamente, me da lástima. Siempre fue intensa. Casi no tenía amigos en la escuela. Supongo que así son los genios. Un poco raros. Apreté los puños. ¿Perdón? ¿Él me llama rara? Su actitud es asquerosa. Me volví hacia Grace, furiosa. Si entro en su transmisión en vivo y le suelto insultos durante 300 rondas, ¿arruinaría mi reputación? Grace negó con la cabeza y suspiró. No vale la pena. Ya lo intenté. Me bloquearon. Pero nada me preparó para lo que vino después. De repente, Chloe levantó una tarjeta de habitación de hotel frente a la cámara. Con una sonrisa arrogante, dijo, no lo van a creer, pero esa misma chica. En serio le ofreció a Isen acostarse con él si aceptaba repetir el año con ella. En serio. Incluso me dio esta llave de hotel para que se la pasara. Se me detuvo el corazón. Era una mentira total. Una mentira asquerosa y descarada. Incluso Isen parecía sorprendido, con la boca entreabierta, como si no pudiera creer hasta dónde estaba llegando ella. Pero no la corrigió. Solo se quedó ahí. Chloe sonrió de forma maliciosa y añadió, no diré más. Solo digamos que su apellido empieza con S. Me volví hacia Grace. Está hablando de mí, ¿cierto? Grace negó con fuerza. No dijo tu nombre completo. Solo la inicial. Técnicamente no puedes demandarla por eso. Blake, que estaba sentado cerca ayudando a Grace a editar unos clips de viaje, levantó la vista pensativo. Ajustándose sus gafas de marco transparente, dijo con calma, no necesitas hacer nada. Esos dos se van a destruir solos. Parpadeé. ¿Cómo lo sabes? Sonrió levemente. Es obvio. Gente así es transparente.
siempre jugando, siempre haciendo drama. Tarde o temprano, se desmoronan solos. Solo espera. Así que hicimos lo único que tenía sentido, bloqueamos la cuenta de Chloe. Fuera de vista, fuera de mente. Dejamos atrás el drama y nos sumergimos otra vez en nuestro viaje. Reímos, exploramos y disfrutamos cada momento, negándonos a dejar que su amargura arruinara nuestra alegría. Luego salieron los resultados de admisión a la universidad. Aún recuerdo el momento en que nuestro profesor jefe compartió la noticia en el grupo de la clase. Así se ve el verdadero esfuerzo. Felicitaciones enormes a Lena Scott por ser aceptada. Un verdadero ejemplo a seguir. Y así, el ruido se desvaneció, y la verdad brilló. Eres la primera estudiante que envió a la Universidad Payne. Estoy muy orgulloso de ti, dijo nuestro profesor jefe. Justo después, el grupo de la clase explotó en mensajes. Todos enviaban felicitaciones una tras otra, sin parar. Pero, ¿qué fue lo que realmente me sorprendió? Chloe y Isen no dijeron ni una sola palabra. Ya hacía tiempo que no escribían en el grupo, pero esta vez, su silencio fue más notorio que nunca. Más tarde, descubrí por qué. Ese año, la Universidad Once Hank subió su puntaje mínimo de admisión a 655. Chloe tenía el corazón puesto en estudiar allí. Creía que vivir cerca del lago del oeste sería como vivir en un cuento de hadas, era su sueño, su idea del romance. Isen, por supuesto, la siguió y aplicó a la misma universidad, tratando de alcanzar ese sueño junto a ella. Pero el plan estaba destinado al fracaso desde el principio. Ninguno de los dos obtuvo una puntuación suficientemente alta. Luego, una tarde, Grace vino corriendo hacia mí, prácticamente brillando de tanto chisme. No lo vas a creer, dijo. Chloe está en un hospital psiquiátrico. Oficialmente. Su familia la internó. Loco, ¿no? Karma total. No supe qué decir. Esa noticia me tomó completamente por sorpresa. Más tarde, en una llamada tranquila, nuestro profesor jefe me contó toda la verdad. Chloe no solo había fallado el examen de ingreso, se había desmoronado por completo. Su salud mental estaba al límite desde el último año de preparatoria. La presión, el estrés, la obsesión por ser la mejor. Al final la rompieron. Sus calificaciones eran inestables, y emocionalmente, era una bomba de tiempo. En su cabeza, me veía como una enemiga, aunque yo nunca le hice nada. Cuando recibió su puntuación, que apenas pasaba los 400, no pudo soportarlo. Perdió el control. Se convenció de que había sacado la misma nota que Isen, 649. Y cuando él le dijo que yo solo había obtenido algo en los 500, ella le creyó sin dudarlo. Nada de lo que otros dijeran podía cambiar su versión. En su historia, yo era la perdedora que se había quedado atrás, mientras ella y Isen eran esta pareja brillante y exitosa, con un futuro prometedor. Pero tras ser rechazada por su primera opción, sus delirios empeoraron. Empezó a tener crisis, episodios maníacos. Incluso Isen empezó a notar que algo no andaba bien. Llamó a la Universidad Once Hank para exigir saber por qué no les había llegado la carta de admisión. Tras revisar el sistema, la universidad le informó, Chloe solo había sacado 449. Isen se quedó en shock. No mucho después, nuestro profesor compartió en el grupo de la clase una captura de pantalla de mi carta de aceptación a la Universidad Payne. Fue entonces cuando por fin entendió. Yo no era la que había fallado. Todos esos rumores y mentiras, ninguno era cierto. Solo había estado bromeando cuando minimicé mi puntuación. Más tarde esa noche, mientras Grace y yo revisábamos nuestros videos de viaje, mi teléfono vibró. Era Isen. Me quedé mirando su nombre en la pantalla, congelada. Muchos recuerdos regresaron de golpe. Hey Sue, está lloviendo. Tengo el paraguas, baja, te espero. Sue, te conseguí una copia firmada del problema de los 3 cuerpos. Me costó, pero sabía que la querías. Sue, la tienda de té de leche sacó un nuevo sabor, hice fila solo por ti. No voy a mentir, Isen fue dulce conmigo en esos días tan duros y agotadores. Me traía pequeñas sorpresas, cosas que hacían la vida más ligera. Pero ahora lo veo con claridad, esos gestos no eran reales.
No venían del corazón. Los hacía por interés, por atención, por control. ¿Por qué la gente no puede ser simplemente honesta? Suspiré, luego toqué el botón rojo y colgué. ¿Ese idiota tiene el descaro de llamarte ahora?, soltó Grace. ¿Pensó en este momento cuando estaba arrastrando tu nombre por el suelo en internet? Si pudiera, le soltaría una sarta de insultos ahora mismo. No estaba equivocada. Y como ella predijo, Isen volvió a llamar. Rechacé la llamada y bloqueé su número sin pensarlo 2 veces. Pero unos minutos después, llegó un mensaje enorme, largo, dramático, lleno de emociones. Tenía que tener al menos 5000 palabras. Típico de Isen. Siempre fue bueno escribiendo. Sus ensayos solían obtener puntuaciones perfectas de los profesores, así que no dudé que este también estaba perfectamente redactado, lleno de frases bonitas y sentimientos profundos. Pero sinceramente, no me importaba en lo más mínimo. Estaba a punto de borrarlo cuando Grace me agarró la mano. Espera. No lo borres. Déjame leerlo primero. Unos segundos después, ya lo estaba revisando, con los ojos bien abiertos. Dios mío. Este tipo realmente sabe escribir. Si no lo conociera, pensaría que es un héroe trágico o algo así. Soltó una risita, luego me miró. Al final, pregunta si todavía recuerdas tu promesa. Parpadeé. ¿Qué promesa? Pensé por un momento, pero no me vino nada a la mente. Oh, probablemente se refería a esa tontería que dije una vez sobre renunciar a mi lugar en Tsinghua o en la Universidad Paine por él, murmuré, rodando los ojos. ¡Qué descaro! Grace alzó una ceja. Ah, sí. ¿Y qué hay de su promesa a Chloe? Soltó con enojo. ¿Por qué no está él también en el psiquiátrico con ella? Lanzó su teléfono sobre el regazo con un suspiro. ¿Sabes qué? Ya me cansé de dejar que esto pase en silencio. Ahora tengo nuevo material. Voy a escribir un guión, narrarlo, y contar la historia real. Vamos a darles el protagonismo que nunca pidieron. Para entonces, el canal de Grace ya se había disparado en popularidad. Tenía una audiencia enorme, y la mayoría de su contenido giraba en torno a mí y a Black King, nuestro viaje, nuestro vínculo, nuestras pequeñas victorias. ¿El dramático ensayo de Isen? El drama perfecto para su próximo video. Grace sonrió como un gato que acaba de atrapar un ratón. Más tráfico, en camino. Pero, por supuesto, hay personas que simplemente se niegan a salir de tu vida. La siguiente vez que salí de casa, Isen Miller ya estaba ahí, parado bajo el árbol junto a mi puerta, empapado en sudor como si llevara un buen rato esperando. Su camiseta se le pegaba al cuerpo, y en la mano sostenía un vaso de mi té con leche favorito, con gotas de condensación resbalando al suelo. Lena, dijo con voz áspera y ronca. ¿Podemos hablar? Lo miré directo a los ojos, tranquila y firme. No creo que quede nada por decir. Lena, lo siento, soltó de golpe. Te tenía envidia. Odiaba lo fácil que te mantenías en la cima mientras yo me mataba estudiando y aún así no podía superarte. Antes del examen, ya estaba al borde, asustado de que la distancia entre nosotros siguiera creciendo. Así que cuando me dijiste que habías fallado, me sentí feliz. Por fin podía verte desde arriba. Al menos estaba siendo honesto, por fin. Pero no quería quedarme en eso. Ya pasó, dije en voz baja. Sigamos adelante. Pero Isen no estaba listo para soltar. Sus ojos se llenaron de desesperación. Lena. ¿Recuerdas lo que me prometiste? Dijiste que si no podía estar a tu nivel, renunciarías a Tsinghua o a Paine por mí. Su voz se quebró. Chloe perdió la cabeza. Mi vida es un desastre. Tú eres la única que puede salvarme ahora. Por favor, no vayas a Paine. Quédate. Repite el año conmigo. Solo una vez. Renuncia a algo por mí. Acordamos que iríamos juntos a Paine el próximo año. Lo miré, incrédula. Isen. ¿Hablas en serio? Terminamos. Tú terminaste conmigo. Me agarró de la muñeca.
Eso fue porque me mentiste. Si me hubieras dicho tu nota real, no te habría dejado ir. Retiré la mano al instante. Despierta, Isen. Si yo fracaso, tú tienes derecho a largarte con otra y empezar de nuevo. Pero si tú fracasas, ¿se supone que debo tirar todo por la borda solo para que te sientas mejor? ¿De verdad crees que el mundo funciona así? ¿Se te olvidó hacerte revisar la cabeza cuando ingresaron a Chloe? Sus labios temblaron y su voz bajó. Pensé que eras diferente. Pensé que los mejores estudiantes estaban por encima de estas cosas. Que no les importaba lo que los demás pensaran. Que eran reales. Incliné la cabeza y miré hacia el cielo despejado, ardiendo con el calor del verano. Isen. Puede que no sea la persona más sentimental, pero sí sé la diferencia entre alguien que vale la pena y alguien que es pura basura. Y tú, te superaste. Se quedó congelado. El color desapareció de su rostro como si le hubieran quitado toda la vida. Me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás. Cuando empezó la universidad, Blake y yo nos lanzamos de lleno a un nuevo capítulo, ocupado, pero lleno de propósito. Estudiábamos con dedicación, creciendo, construyendo algo real. El canal de Grace también seguía creciendo, ya era una creadora de contenido de tiempo completo. Su nueva serie trataba sobre la vida diaria de parejas de estudiantes destacados, y era un éxito. Incluso aplicó a una universidad en Kioto solo para estar cerca y seguir documentando nuestro viaje. No fue aceptada, pero nunca dejó de apoyarnos. Isen, mientras tanto, no podía soltar el pasado. Incluso después de ser rechazado, repitió el año y seguía apareciendo por la Universidad Payne cada vez que podía. Pensaba que si me había ganado una vez, podría hacerlo de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. Cada vez que venía, solo veía a Blake y a mí, y juntos, sonriendo, viviendo nuestra vida. Apenas tenía oportunidad de hablar antes de que Grace apareciera de la nada para ahuyentarlo como una guardiana con cámara en mano. En cuanto a Chloe, tras un tiempo en tratamiento, eventualmente regresó para repetir el año también. Pero para entonces, nuestra historia ya había seguido adelante. Chloe terminó otra vez en la misma clase que Isen, pero las cosas ya no eran como antes. Isen la evitaba como si tuviera la peste. Aún así, Chloe no se rendía. Lo seguía a todas partes, como una sombra de la que no podía deshacerse. En el campus, la gente incluso bromeaba diciendo que parecía una escena de drama, Isen huyendo, Chloe persiguiéndolo, sin escapatoria a la vista. Ambos repitieron el año escolar, con la esperanza de mejorar sus puntuaciones. Pero cuando salieron los resultados, nada había cambiado. Las notas seguían igual de bajas. Al final, Isen no tuvo más opción que conformarse con una universidad de nivel medio en Kioto. La eligió solo porque estaba cerca de la mía. Todavía no soltaba su fantasía. Con toda la confianza del mundo, se acercó y me dijo, Lena, solo espera. Entraré a Payne para posgrado. Ya verás. Antes de que pudiera responder, Blake se interpuso entre nosotros con total naturalidad. Sigue soñando, dijo, sonriendo con calma. Grace, siempre lista con su cámara, la levantó y se rió, oye, deja de seguirla. Ella va rumbo al seminario avanzado del profesor Weiss. Eso es territorio académico de élite. ¿Y tú? Eres un tipo común, mejor mantente en tu carril, ¿sí? El rostro de Isen se tensó. Vamos a la misma universidad. Eso tiene que significar algo, ¿no? ¿Por qué siempre estás de su lado? Le espetó a Grace. Ella puso los ojos en blanco, exagerando. Por favor. ¿Hay siquiera una sola cosa en ti que pueda compararse con un solo cabello de Blake? ¿En serio ahora estás adicto a las fantasías? Sonrió con burla. Está bien, soñador. Al menos haz algo útil, dame un like y sígueme. Más adelante ese mismo año, me invitaron a volver a mi antigua preparatoria para dar un discurso. Se sintió extraño estar de nuevo en ese escenario. El auditorio estaba lleno de rostros jóvenes y brillantes, todos mirándome con curiosidad y esperanza. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un estudiante levantó la mano y preguntó, Lena, ¿de verdad crees que las calificaciones son tan importantes? Miré al salón,
observando todos esos ojos expectantes. Luego sonreí y respondí con suavidad, sí, las calificaciones sí importan. Ayudan a decidir a qué tipo de universidad puedes entrar y qué tipo de oportunidades tendrás. Esa es la verdad. Hice una pausa para que lo asimilaran, y luego añadí con más firmeza en la voz, pero las calificaciones no lo son todo. No dejes que un número decida tu futuro. El examen de ingreso a la universidad es solo un hito, no el final del camino. Lo que realmente importa, continué, es tu carácter, tus metas, y tu sentido de propósito. Las personas verdaderamente excepcionales no sienten celos cuando otros triunfan. Y no culpan al mundo cuando las cosas no les salen bien. Si tienes una voluntad que no se quiebra, no importa a qué escuela vayas, igual brillarás. Así que no tengas miedo. Sigue avanzando. Tú puedes.